Bueno, amada familia, una vez más, shalom, shalom y bendiciones para todos. Siempre agradecido del Padre por su bondad, en cualquiera sean los tiempos, las horas y las ocasiones, pues siempre tenemos la oportunidad de agradecer y reconocer que nuestro Padre Celestial provee y suple pues, para cada uno de nosotros, nos cuida, nos guía y nos da pues de su provisión. Seamos pues una vez más, bienvenidos todos. Bueno, ya el Señor está apagando la bulla del mundo. Sin embargo, les invito a tener un oído abierto y uno cerrado, ¿ok? El que va para allá, lo cierran y abren el que vamos a usar acá, ¿ok? Vamos a ponernos en pie. Esto tiene mucha honra, hermano, que en medio de la dificultad y de las adversidades nosotros pongamos atención al Padre. Eso es bien importante. A ti, Padre, oramos en esta tarde dándote gracias una vez más por darnos la oportunidad de vida y con ello, Padre, pues una vez más poder escudriñar tu palabra, poder revisar tu palabra y tener lo que llamamos esa exposición a ti, Señor, que nos nutra, que nos toques, que nos ministres y que despiertes en cada uno de nosotros esa sensibilidad espiritual que necesitamos para valorar, para apreciar y con ello pues tomar el provecho, Señor, para lo que es el crecimiento, el fortalecimiento de la madurez de nuestra vida espiritual y con ello acercándonos a ti debidamente, Señor. Te damos gracias por todos los que estamos presentes, gracias por los que están conectados a la red y gracias, Señor, por todos aquellos que de alguna manera pues tengan la oportunidad de nutrirse, de recibir de ti a través de la grabación, Señor. Así pues, mi Señor, bendito sea, Señor, gracias por la mañana transcurrida, por el mediodía y así pues el comienzo de la jornada en esta tarde. Te damos gracias porque ya estamos acá, prestos y dispuestos para de esta manera recibir de ti, Señor, y tener a bien pues la mejor disposición para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas nutridas por tu santa y preciosa palabra a través del Espíritu de Santidad, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Así pues, que sigas proveyendo, supliendo en la necesidad, en el clamor de cada uno de tus hijos y que de esta manera, pues, Padre, pues podamos seguir en la disposición de servirte y honrarte a ti, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Pedimos, pues, Señor, que seamos en tus manos, que seamos instrumentos para direccionar, pero también, Señor, para recibir tu palabra. Todos somos receptores de tu palabra y a bien pues, Señor, que tengamos el provecho en esa revelación que imparte a cada uno de tus hijos en la medida que estemos con esa sensibilidad debida y apropiada en cuanto a tu palabra se refiere, Señor. Te damos pues gracias, así, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Bueno, sentados. No dejamos de darle gracias al Padre por este tiempo de convocatoria. Creo que cada uno tuvimos una experiencia maravillosa y cada uno nos llevamos la porción que nos corresponde, ¿ok? Para que siga trabajando en nosotros, porque de eso se trata el Señor. Cada porción nos deja unos recursos que nosotros estamos llamados a ponerlos en evidencia a través de una vida comprometida, una vida de servicio, una vida de trabajo en el Señor y de fidelidad a lo que conciernen sus mandamientos. Total que todos tenemos la cuota de responsabilidad que nos corresponde y a bien pues traducirla en vidas comprometidas. No hay mucha vuelta que darle a esto en ese sentido porque está bien claro en la palabra. Dejamos un tema abierto, ¿verdad? Que fue el de ayer de Shavuot en cuanto a la Torá, qué hacer con la Torá. Una simple respuesta o una simple pregunta puede convertirse en una simple respuesta. Y bueno, son muchas las respuestas que podría haber. Sin embargo, es importante pues ir más allá de la letra y por eso escudriñar la palabra para poder valorar pues veramente o aprender o crecer en esa valorización de la palabra del Señor. Está claro que no alcanzamos la magnitud de ella, pero cada uno tenemos la responsabilidad de tomar el provecho que a bien nos corresponde en la medida que abramos esa mente, que abramos ese corazón y que amemos la palabra como esa fuente de vida. ¿Okay?
tenía como especie de una terapia para estando allá adentro, por aquí no va a ser fácil, sin embargo vamos a hacerlo de otra manera, pero que también es válido, ¿ok? ¿Qué hacer con la Torá, verdad? Rápidamente, dígame alguien con unas poquitas, una sola o dos palabras, ¿qué hacer con la Torá? Perdón, aplicarla, leerla, perdón, usarla, gozarla. ¿Alguien? ¿Ah? Escudriñarla, obedecerla, a vivirla. ¿Qué más? Proclamarla, valorarla, amarla. Dime. Algo más. Atesorarla, abrazarla, aferrarnos a ella, alinearnos a ella. ¿Alguien más? Trate de participar todo. Tenga hoy un aporte, por favor. Dígalo, él lo tiene, dígalo. Dígalo, no lo pase para adentro, para afuera. ¿Qué hace con la Torá? Meditarla. Total que nos encontramos, hijo, todos coincidimos, ¿verdad? Que todas esas palabras, de alguna manera, cuando vamos a los términos originales, a, a la esencia, tienen implicaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, es una riqueza maravillosa. Todo eso es válido para con la Torá, ¿ok? Pero si vamos a hacer, como dice, a la pregunta sencilla, ¿qué hacer con la Torá? Una respuesta sencilla sería obedecerla, ¿ok? De hecho, es lo que hemos estado aprendiendo, a lo que hemos estado llamados. ¿Ok? Ahora, cuando lo contestamos de esa manera, entonces tenemos que ahora definir, ¿ok? ¿Qué es obedecerla? Ya nos encontramos entonces con el agregado de cada una de todas esas expresiones que hemos dicho y las que no hemos dicho, pero que también están incluidas. Entonces nos encontramos con una riqueza maravillosa, ¿verdad? Que está en la Torah, ¿ok? Yo decía y lo comentaba, y no porque yo lo comentaba, porque no es mío, ¿verdad? Es del sentido común, diríamos así, ¿verdad? Que el mundo sería un caos si no existiera la Torah, ¿ok? Porque la Torah es la plataforma de todo aquello que tiene un equilibrio en la relación para con el Señor y la relación de los seres humanos, e inclusive con la creación, hablando de la naturaleza misma, ¿ok? Entonces, sin la Torah, esto fuera un caos. No existiría porque ya lo hubiésemos vuelto triza ya todo, ¿ok? Entonces, las leyes, las normativas, todo lo que se gesta en el mundo tiene un fundamento en la Torá. Aún inclusive antes de Sinaí, porque la Torá no es desde Sinaí para acá necesariamente. La Torá es desde muy antes. La Torá, bueno, es como un paralelo, si se quiere, si no estamos hablando de lo mismo, la sabiduría, como empresa la palabra que fue antes de la creación, ya había la sabiduría, porque quien creó o hizo la creación, llevó a cabo la creación, tiene que ver es con la sabiduría. Ya existía antes, dice la misma palabra, ¿ok? Hay unos capítulos maravillosos de la sabiduría. Yo quisiera que alguien me recuerde uno de ellos en la palabra. En la Biblia encontramos unos capítulos, pero remarcados, que tienen que ver con la sabiduría. ¿Alguien recuerda uno de ellos? Sabiduría. Ah, Proverbio. Dígame otro. Un capítulo. Hay unos capítulos completos, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Capítulo 8 de Eclesiastés de Proverbios. De Proverbios. Ajá. ¿Qué otro capítulo emblemático hay por ahí? De un libro emblemático. Y un libro emblemático que está en la Biblia. Dígalo. Jacobo.
También se suma ahí un pelito, pero hay uno más completo todavía por ahí, sin menospreciar ese, ¿ok? Que está en Job. Job. ¿Alguien recuerda ese libro? Ese capítulo, perdón. ¿Cuál es? Muy bien. Lo debemos buscar entonces, ¿ok? Pero bueno, eso está ahí para que cada uno sintamos la necesidad y la responsabilidad hijo, de estar pendiente, ¿verdad? Porque son elementos y lo que llamamos recursos muy valiosos, ¿me entiendes? Que debemos tenerlo muy a flor de piel, ¿verdad? Porque están ahí marcados, pues no es algo que está aislado, son muy marcados. Entonces, pero eso nos habla eh, o nos llama, en este caso, a la pasión por la palabra, ¿verdad? A apreciar. Hay cosas, nosotros debemos manifestar esa pasión por la palabra, por porciones de la palabra. Entiendo que la palabra toda es una pasión y debemos apasionarnos por ella, pero nos encontramos porciones en la palabra que deben constituirse en las banderas nuestras, ¿verdad? Porque son para hoy, para mañana y para siempre, y son para usted, para mí, para todos, ¿ok? Porque es un nutriente maravilloso, ¿ok? Y más aún cuando hablamos de sabiduría, cuando hablamos de todo esto, que tiene que ver con la revelación, con las cosas que se salen de lo que llamamos la disposición o de la condición humana, ¿ok? Tan fuera y distante, que la comparación prácticamente no debería existir porque no hay una manera pues de comparar y mucho menos equiparar una cosa con la otra, ¿verdad? Pero bueno, entonces en la Torah lo que estamos llamados a hacer con ella es obedecerla. Eso sería, como dice, en pocas palabras. Vamos a estar revisando hoy algunas implicaciones que tiene el obedecer la palabra, ¿verdad? Cómo entonces llegar a ello, agradando al Padre con ello. Vamos a leer, hacer la lectura que está planteada ahí de este bosquejo, ¿ok? Que está en el 119, capítulo maravilloso. No voy a hablar de, del capítulo porque está bien conocido, un capítulo maravilloso. Se han escrito cantidades de, si se quiere, de documentales, de artículos, de estudios especiales de este salmo con unas connotaciones estructurales muy especial en la cultura hebrea y por ello pues es maravilloso. Hay algunas discusiones si sí o si no, pero está bien claro que cada versículo, que son cuántos que tiene el 119, ¿cuántos versículos tiene? Ayer lo leímos, por cierto. Casi 200, más de 150, más de 160, menos de 180. ¿Ah? 176. Así es que eso tiene que estar abuelo y pájaro, ¿no? ¿Te fijas cómo recuerda y sabe muy bien los teléfonos? ¿Ah? Ajá. ¿Cuánto se dividen? ¿Qué tiene en el marco? ¿Cuál es la maqueta de ese Teilín? Nada más que el alefato hebreo. Y bueno, y pare de contar. Ahí entonces nos encontramos tantos detalles maravillosos. Yo les invito a que, bueno, vamos a revisar las redes y todo lo que hay ahí eh, de aporte que tenemos en ese salmo, pues que es tan emblemático y que, bueno, forma parte de una plataforma maravillosa cuando hablamos de la Torah, porque los 176 versículos, prácticamente cada uno menciona la Torah, la palabra del Señor. Entonces, y no es que los demás no lo mencionen, pero ese es muy exclusivo porque cada versículo tiene que ver, está apuntando, reflejando la Torah Santa de Onai, ¿verdad? Total que es una riqueza maravillosa, ¿ok? Que aquí tenemos uno, bueno, teníamos uno, yo creo que lo quitamos, estaba o está todavía en la cartelera, creo. Está guardado, pero estaba por ahí, a disposición, ¿ok? Bueno, vamos a leer 97 hasta el 105, ¿ok? Dice así, ¿cuánto amo tu enseñanza? Esto es esta versión, ¿ok? Me gustaría leerlo en la textual ahí. ¿Lo tienes textual ahí, verdad? La textual, ¿alguien la tiene? ¿Ah? Ok, adelante, Shlomo. Léalo y luego yo leo esto. ¿Qué versículo? Que no vaya a pasar como coro. 97 al 105.
97. Teilín 119, 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más sabio que mis enemigos me han hecho tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entiendo más que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo más que los ancianos, porque he guardado tus preceptos. He refrenado mis pies de todo mal camino, para guardar tu palabra. No he apostatado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Sí, más que la miel en la boca. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Bueno, aquí hay material, amado, para, como dice, pasar un buen rato y gozosamente escudriñando, revisando y, bueno, aplicando cada una de esas expresiones que dimos ahorita, ¿verdad? De apasionarnos, de escudriñar, de amarla, de abrazarla. Alguien dijo de afianzarnos, ¿ok? O afianzarla en nosotros, ¿ok? Entonces, todo esto es maravilloso. Y yo decía, retomando el punto de que toda la normativa del mundo, ¿verdad? O sea, todo lo bueno, todo lo equilibrado tiene que ver con la palabra. O sea, es la palabra la que lo sustenta, la que lo soporta, ¿ok? Solo que el sistema del mundo, de alguna manera, usa la Torah, pero con ventaja, porque es aplicándolo a mi beneficio, sin importar el otro, ¿ok? Es que no me importa qué provecho yo tenga en beneficio de mí, valga la expresión, pero en perjuicio del otro, pero eso no me importa, ¿ok? Esa es la aplicación de los principios, de lo bueno del mundo, ¿ok? En cambio, la Torah es un equilibrio, ¿ok? La Torah va a aplicar todo lo bueno sin afectar al otro, ¿verdad? Pero siendo justo, ¿ok? De ahí entonces que hablamos que la Torah tiene que ver con lo equilibrado, con el nivel verdadero, la verdad verdadera que viene del Señor, ¿ok? Entonces, por eso es que decimos que el mundo, las leyes y todos los principios que se usan para ordenar el mundo y la sociedad y las normativas, tienen sus principios en la Torah Santa de Onay. Solo que se aplican con ventajismo en ese sentido porque lo hace el sistema de mundo, ¿ok? Cosa, bueno, que nosotros entonces verdaderamente estamos alertados y estamos enseñados de que realmente que el equilibrio, la justicia verdadera, ¿ok? Y entonces podemos tener el provecho y cumplir la palabra que dicen en 10:22 de Proverbios de Milet, que la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ello, porque va a traer bendición para una y para otra. Y siempre referimos que el que vende debe ser bendecido por lo que vende, pero el que compra debe ser bendecido por lo que compra también. Hablando entonces de ese toma y dama y de ese de uno y el otro, cada uno, ¿verdad? Entonces, ese es la Torah, ese es el equilibrio que torna la Torah, que viene, como dice, en ventaja, en ninguna ventaja para el otro, sino con un equilibrio de bendición para todas las partes, ¿ok? Entonces, por eso es que sin la Torah, verdaderamente este mundo fuera un caos. Sin embargo, bueno, el mundo se la aprovecha de ella, pero inocentemente, porque no hay que agarrar la Torah para aplicarla. Tiene que ver con principios, ¿verdad? Que a veces, generalmente el mundo no sabe que está usando la Torah como base y bueno, se cree pues son los autores de las leyes y tantas cosas. Sin embargo, sabemos quién es el papá de los helados en este sentido, ¿verdad? De lo justo y lo verdadero. Voy leyendo en esta versión y disculpen que no he saludado a la gente que está en las redes, amada familia, bendiciones. Lo que pasa es que estamos emocionados porque hay una brisa maravillosa aquí. Y bueno, disfrutando de esto también. Entonces, pero bueno, conjuntamente con ustedes que están allá en casa, en los hogares, que el Padre les bendiga mucho y derrame bendición sobre ustedes. Bueno, proseguimos. Voy leyendo en esta versión. Dice, cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos son míos. Tus mandamientos son míos para siempre. Me ha hecho más sabio que mis enemigos y me ha hecho más entendido que todos mis maestros. Porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus preceptos.
He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. De tus preceptos he sacado entendimiento, por eso odio toda conducta falsa. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi camino. Tremenda palabra toda esta cosa. Vamos a ir desglosando todo esto porque aquí es donde viene entonces lo que llamamos la aplicación, lo que viene metiendo más adentro de la palabra, ¿ok? Como entrada fuerte, pues un abrazo para todos, ¿verdad? Y como decía, nos gozamos por todo lo que ha sido este tiempo de convocatoria que el Padre nos ha dado maravillosamente, tiempo de Shavuot. Creo que todos, y vuelvo a repetir, hemos sido impartidos por el Señor. Todos tenemos elementos o recursos que el Padre nos está dando en cada una de estas comuniones, en cada una de estas convocatorias. Total que ven lo que estamos es más comprometidos cada día. Ese debe ser el entendimiento de todo esto, el aprecio de cada uno de nosotros, que lo que tenemos es mucho más elementos para mayores compromisos, pero para mayores logros, para mayor y mejor servicio a nuestra compromiso con el Señor. Estamos pues a la puerta de más gozo, hablando de que este Shabbat se solapó, se unió con Shavuot, y total que tenemos lo que llamamos un gozo parejo, que es lo que nos ha permitido la palabra del Señor, la obra del Señor, a través de toda esta comunión que nos ha dado en este fin de semana o en este Shabbat. Vamos a la fecha pues de la reflexión que iniciamos hoy, pero que sabemos que sabemos que la vamos a empezar hoy, pero no sabemos cuándo la vamos a terminar porque la Torah es para siempre, ¿ok? Total que solamente vamos a un pellizco. Bien que la Torah es un maravilloso tesoro de instrucción que cumple propósito cuando por medio de ella nos acercamos al Creador. Entonces es la manera que la Torah tenga sentido, que cumpla su propósito, es cuando podemos mejorar nuestras vidas de los unos a los otros y con ello mejorar la relación con los padres celestiales, ¿ok? Es un tesoro de instrucciones que cumple su propósito, dice, cuando por medio de ella nos acercamos al Padre y hacemos de nuestra vida una buena convivencia con nuestro prójimo y con nuestro Mesías Yoshua. Esa es, ¿verdad?, a lo que tiene sentido la Torah, ¿ok? Si no mejora la relación con nuestro Padre y no mejora la relación con nosotros mismos, no tiene sentido la Torah en nuestra vida. Entonces de ahí habla entonces de que tenemos que usar el recurso que el Padre nos da, la provisión, el regalo, el tesoro que llamamos la palabra, y cada una de esas expresiones con las que connotamos qué hacer con la palabra, qué hacer con la Torah, porque al final, ¿qué es la Torah? La palabra de Elohim, la palabra del Padre, que Él insufla, ¿verdad? No es una palabra solamente limitada a la fonética, ¿verdad? Tiene mucho más adentro para insuflar, o sea insuflado, insuflada por el Señor, para que sea también arraigada en nosotros, ¿ok? Para que no sea una mera palabra, literalmente hablando, sino que se constituya vida en cada uno de nosotros. Entonces la Torah es la palabra de Adonai, constituye una fuente de vida o es una fuente viva de sabiduría muy superior a cualquier signo de intelecto de sabiduría humana, que de hecho no hay comparación entre una y otra, ¿ok? Porque no tenemos nosotros ningún grado, mérito para comparar la sabiduría humana con la sabiduría del Señor. Está muy distante. La Torah no se trata de una simple lista de reglamentos, sino que se trata de una guía práctica y amorosa del mismo Creador para proporcionar una vida en santidad y en comunión diaria del creyente con el Padre Celestial y con nuestros semejantes y con la creación, como lo dije ahorita también. Porque la Torah nos enseña a amar al Padre, apreciar al Padre, amarnos los unos a los otros, pero también amar, cuidar y valorar la creación, la naturaleza. Uno de los graves problemas que tenemos en este sistema de mundo en cuanto a la creación y la naturaleza es que nosotros no respetamos la Torah. El ser humano ha irrespetado la Torah de Adonai y por eso hemos arremetido contra su creación, contra su naturaleza, que nos da vida a nosotros y lamentablemente la mermamos. ¿Ok? Porque el Señor tiene elementos, recursos, enseñanza, orientación, instrucción
para que la naturaleza sea cuidada. Y bien lo comenzó con nuestro primer hombre allá, Adán, quien le dio autoridad y le dio pautas en cuanto a la naturaleza. Todo eso es Torah, ¿ok? Entonces, lamentablemente, pues el mundo ha ido por otro lado, pero está la responsabilidad que no, el Señor no la ha mermado, no la ha quitado, y nosotros que estamos hoy haciendo vida en este sistema de mundo humano, somos entonces los llamados a ser responsables con lo que recibimos. Entonces, tan importante es entonces tener atención a ello, ¿ok? Dice el verso 97 en la palabra que leímos, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Ok? En la cultura hebrea, la palabra meditar, siyak, entre paréntesis, tiene una connotación de reflexionar en voz alta. Es un aspecto de rumiar. Entonces, aquí hablamos que la Torah hay que masticarla. ¿Qué es rumiar? ¿Quién rumía? La vaca, ¿verdad? No solo la vaca, pero es la más cercana, más familiar. ¿Y qué es rumiar? ¿Qué hace la vaca para nosotros decir que rumía? ¿Qué hace? No me deja beber agua. ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Qué hace la vaca? ¿Qué es lo que vemos en una vaca generalmente? Dígalo. ¿Ah? Masticar, ¿verdad? Generalmente usted va a ver, ¿verdad? Y hay un tiempo en la vaca que aunque está pues, descansando, estimamos que está descansando, ya está repasando. El sistema, ¿cómo se llama? Gástrico o estómago de ella tiene, ¿cuántos estómagos tiene? 4 estómagos, ¿verdad? Entonces ella va con el alimento a un estómago, lo trae otra vez y lo vuelve a llevar. Entonces, esto se llama rumiar, ¿verdad? Es repasar, es remasticar, si lo queremos llamar, ¿verdad? Entonces, todos estos son detalles maravillosos que tienen que ver con nuestra Torah. Que nosotros no podemos, tragar la Torah. Hay que masticarla. Hay que rumiarla. Es esa meditación, esa reflexión, esa dedicación, ¿me entiendes? Por eso es que no podemos nosotros bypassear la palabra, hermano, porque estamos haciendo mal uso del recurso que el Padre nos está dando para que se internalice en nosotros, para que se arraigue, como dijo nuestra hermana Débora, para que se pueda arraigar. Entonces, un rumiar, ¿verdad? Va a procesar el alimento, el pasto debidamente que pueda, como decíamos anoche, que de ese pasto verde pues nos produzca leche, produzca un producto o de un producto que es beneficioso a la humanidad. Pero debe pasar por ese proceso y mantenerse ella como alimento, con aquel alimento que rumía, que repasa, ¿verdad? Entonces, la Torah tiene que ver con eso. Por eso es que no es superficial el punto. Eso que cuánto amo yo tu palabra, hermano, va más allá de la expresión. Va más allá de esa expresión sentimental que podíamos verlo ahí como que de apasionarnos, de sentimentarnos. No, va más allá de eso. Tiene que ver con esto, con ese rumiar. Por eso es repasar, una meditación que lleva a rumiar. Y por medio de este proceso constante, porque uno ve la vaca, bueno, yo digo la vaca porque me identifico mucho con ella porque, como dice, nací de mi mamá, pero muy cerquita de las vacas en ese sentido, ¿ok? Crecí, me formé en todo eso, ¿verdad? Entonces es muy común ver la vaca masticando, ¿ok? Entonces, por eso. Entonces, así es que el Padre quiere que implique esta palabra, que nosotros rumiemos la palabra, que comamos la palabra, que mastiquemos la palabra, ¿ok? Entonces, cada uno solo vamos siendo expuestos de esta manera a alimentar y adquirir una sabiduría que supera cualquiera de las llamadas sabidurías de este sistema de mundo, ¿ok? Entonces, de ahí que dice Romanos 1, ¿verdad? Que los sabios de este mundo, por la mucha sabiduría que creen, se volvieron, ¿qué? Necios. Dice el verso 22, Romanos 1. Dice, creyéndose ser sabios, se volvieron necios, porque se perdieron, se fueron por otro lado. Entonces, ¿qué tan importante entonces son estas palabras? Cuando hablamos de la Torah, hablamos de sabiduría, ¿verdad? Y por eso lo que estoy queriendo remarcar o que remarquemos en nosotros, la preocupación, la ocupación
por la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor, que está en la palabra, la Torá Santa de Adonai. ¿Ok? Entonces, también tomamos en cuenta más los detalles, o tomando más en cuenta los detalles que encontramos en esta porción de la palabra, en la cultura hebrea, los ancianos son sinónimos de experiencia y de mucha consideración y respeto por la sabiduría. Sin embargo, dice, ¿qué día leímos ahorita en la palabra? En el Teilín 119. Léeme, bueno, voy a leer lo que lo tengo aquí. Fíjate lo que dice aquí. ¿Por qué estoy refiriendo esto acá? Dice en el capítulo 19, perdón, el 19 que leímos ahorita, que leyó Shlomo y también lo releí yo, dice aquí, entiendo, dice, el verso 99 dice, entiendo más que todos mis maestros y entiendo más que los ancianos porque obedezco sus preceptos. Entonces, conlleva a sobrepasar lo normal. ¿Ok? Por eso dice, ¿verdad? Que contamos pues, en la cultura hebrea, ¿verdad? Los ancianos son algo respetable, de mucha experiencia y mucha consideración, ¿ok? Por la sabiduría. Pero sin embargo, cuando nos alimentamos con la Torá diariamente, esto proporciona una perspicacia o una elevada sabiduría que trasciende los límites de edad y de experiencia secular, y sobre todo la sabiduría que viene de la Torá proporciona un nivel de humildad que no lo da la sabiduría del mundo, ¿ok? Quiero decir con esto, queremos entender con esto, amado, que la Torá nos puede hacer mucho más sabios que nuestros maestros. Podemos elevar la sabiduría. Porque si yo como joven, o sea que no tengo que tener, como dice, la edad avanzada para poder saber mucho más o tener más sabiduría. La puedo tener porque la Padre me dice, ¿verdad? Que en la medida que yo me exponga, la puedo tener, ¿ok? Y es lo que está diciendo el salmista. Me eleva más por encima de mi maestro, de los ancianos. Pero está hablando de una dedicación. Ese amo, cuánto amo yo tu ley, amado. Está hablando de una pasión que no es sentimental, que tiene que ver con una dedicación, con una acción, con un hacer, que es bien importante porque la Torá es acción, es actividad, es servicio, ¿ok? Entonces, todo esto nos lleva a ir completando el paquete que se está dando en esta palabra, tan poquita la porción de tan grande todo este capítulo y de todas las demás porciones, pero que aquí hay una sustancia maravillosa en la medida que así lo triemos, que así lo absorbamos y lo valoremos, ¿ok? Entonces, esa sabiduría trasciende pues los límites de la edad y de la experiencia secular, y sobre todo pues la sabiduría de la Torá proporciona un nivel alto de humildad, cosa que no pasa en el sistema de mundo. El sistema de mundo, el que es sabio, hermano, no te mira, como dice, tan fácilmente, mira por encima del brazo, como dice, creo que es así que se dice, ¿verdad? O sea, genera un orgullo, genera una prepotencia, así funciona el sistema de mundo. La sabiduría en el Señor es lo más humilde que puede haber. El más sabio dentro de la Torá del Señor es una persona que está caracterizada por ser humilde. Y podemos hablar de un nombre emblemático en la Biblia. ¿Quién es? El más humilde. Yoshua por excelencia, pero uno por debajo, Moshe. ¿Okay? El más humilde, dice la palabra. ¿Okay? Y tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con esa nutrición que representa la palabra del Señor. Entonces, está muy claro también que el conocimiento de la Torá nos trae una demanda de la acción, un llamado a la acción. Afirma el salmista que él refrena y detiene sus pies de todo lo malo. O sea, tiene discernimiento. Es cuando habla de retengo mi pie, ¿verdad? Para no caer en lo malo, para no pecar. Tiene que ver con discernimiento. La sabiduría le da discernimiento, apropiado equilibrio para tomar las mejores decisiones en el momento más preciso, ¿ok? Eso viene de la Torá. Pero nos damos cuenta, amado, que no es algo que tiene que ver con un misterio o con algo místico. Tiene que ver con dedicación. Tiene que ver con lo que yo exponga o me exponga a la palabra para que se convierta en ese arraigo, en esa fuente maravillosa. Bien dijo el Mesías que lo que sale del corazón es lo que cuenta. Entonces yo tengo que permitir que mi corazón, que nuestro corazón se nutra para que podamos evidenciar lo que hemos colocado ahí o hemos permitido en nuestra vida a través
de la Torá Santa de Adonai. ¿Ok? Afirma el salmista que él refrena y se detiene sus pies de todo lo malo, tiene discernimiento y de todo camino malo, lo cual constituye pues una firmeza y una alta responsabilidad para negarse a hacer lo malo y rechazar de plano todo lo mal camino y todo aquello que genere consecuencias negativas, que genere dolores y que genere tristeza. Entonces, estamos pilas. Tenemos más cuidado con las decisiones, con las palabras, con las acciones, por la sabiduría, por ese discernimiento, por todo ese cúmulo de que es la palabra implantada en nosotros en la medida que así verdaderamente lo permitamos. La verdadera sabiduría no es solo teoría o instrucciones, sino que trae consigo una verdadera evidencia o evidente transformación en nuestras conductas diarias, de lo bueno para lo mejor. Así estamos llamados. ¿Ok? De alguna manera también el salmista usa la miel como un elemento muy emblemático y representativo en la cultura hebrea o la cultura bíblica, para comparar en cierta manera con la enseñanza de la Torá. ¿Okay? Entonces también está ese elemento, ese aspecto, esa palabra de la miel. Bien que la miel representa o simboliza lo más dulce y lo más puro, ya que no es algo mezclado de combinaciones humanas, sino que es al natural. La miel no es una fabricación, no es un proceso natural, pero humano, artificial, sino que es un elemento natural, lo más dulce, porque pueden decir, bueno, la azúcar es muy dulce, el melao, el arequipe, todo eso, ajá, pero son procesos, sobre todo procesos, pero la miel es al natural. Entonces de ahí viene esa comparación que hace el salmista, ¿ok? De ahí que el estudio de la parábola, estudiar la Torá, está llamado a producir mucho gozo con un maravilloso alimento que sustenta nuestro ente espiritual, llámese el Neshama. Ahí entonces está el punto clave. ¿Ok? Si la Torá, si la palabra no llega a nuestro Neshama, mano, se vuelve conocimiento humano, se vuelve rutina y hasta se puede volver carga. ¿Ok? Por eso entonces es que hablamos, amado, y debemos entender lo que es la sensibilidad espiritual. Y tiene que ver con nuestro aporte, con nuestro empeño de amar, de apreciar, de valorar la palabra. De darnos cuenta que es, como dice, lo que tenemos. No hay otra cosa. No hay otro elemento, otro regalo. No hay otro árbol de vida. Es el único que tenemos y gloria al Padre porque es así. No tenemos para escoger. Y eso es parte de la gran bendición que tenemos. Porque imagínense si tuviéramos una gama para elegir cuál. Pero el Padre se limitó a uno solo que es suficiente y maravilloso. Pero si aún así, entendiendo eso, amado, no lo hacemos, no hacemos los esfuerzos, es lamentable. Pero así funciona, de esta manera para que se pueda convertir en ese dulce que nos dé gozo, que nos dé alegría y que nos dé lo que llamamos resultados sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, va más allá del físico, lo que es el escudriñar y amar la Torá. Nunca la Torá debe ser una carga. El verso 105, cerrando aquí esta palabra, dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Bien, esta palabra se enfoca en la perspectiva hebrea para dos preceptos o para dos conceptos, ¿verdad? De luz. ¿Ok? Primero, es una lámpara pequeña, ner, la cual nos ayuda al caminar o a iluminar los pasos inmediatos, los pasos presentes o los próximos, pasos próximos o los pasos cercanos. El día a día se llama eso. La Torá nos ayuda a ese día a día, ¿ok? Y de segundo, dice, nos ayuda a tener una luz que brilla, que va más allá de nuestros pies, que va más allá de lo cercano, va al horizonte, va a lo lejos, ¿verdad? La Torá, y eso se define con la palabra hebreo ORM o OWR, que nos ilumina el horizonte y la ruta general de la ruta más amplia y el camino largo de la vida y hasta la eternidad. Entonces, define el camino corto que está de inmediato acá y define lo que está en el futuro hasta la eternidad. Entonces, eso es cuando hablo de esa lámpara a mis pies que ilumina mi camino. ¿Okay? El camino que estoy aquí viendo, el que no veo que aún viene en el trayecto, ya la luz está preparada de parte del Señor para que ese camino esté iluminado, para que ese camino esté, como dice, visualizado en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces,
La luz brillante nos ilumina el camino de Dios. Total que toda la Torá da dirección práctica para el día a día y nos marca el propósito para nuestro destino final. Entonces, desde poco hasta lo mucho, de lo más pequeño hasta lo más grande, está la palabra del Señor como esa lumbrera que ilumina nuestro camino. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Ajá, perdón. Quiero la hora. ¿Mm? Perdón. Ok. Vamos a abrir una palabra más. ¿Ok? Teilín 119, pero verso 9 al 16. Hay porciones en la Torah, amado, bueno, fíjate, son pocos versículos, pero cuando usted entra en ellos se va a encontrar muchísimas perlas, muchas cosas preciosas que tiene que ver, va más allá de lo que se ve literal ahí y lo fonético que es la palabra en ese sentido, ¿ok? Nos encontramos entonces y más aún en el lenguaje hebreo o en la cultura hebrea, tenemos riquezas maravillosas, que nos damos cuenta entonces que no es porque no habían otras palabras, porque quisieron usar esa, no, es porque tiene un fundamento detrás de todo eso, ¿ok? 119, 9 al 16. ¿O alguien diferente que lea? Olen. No, digo, quita. Teilín 119, del 9 al 16. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Adonai. Enséñame tus estatutos. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Amén. Dice esta versión, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me parte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios cantaré todos los decretos que pronuncias. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. ¿Okay? Cuando vemos toda esta palabra, hermano, y le ponemos el corazón y nos metemos en ella, nos damos cuenta, hermano, que aquí ahí sí dice la palabra que nos debemos embriagar con esto. ¿Okay? Y es lo que estamos llamados, a meternos en esta palabra y más que meternos, que ella entre en nosotros, se insufle, se impregne en nuestra vida de esta porción de la palabra. Una muy interesante pregunta que demanda una respuesta como mantener la pureza en medio de un mundo de tantas tentaciones, porque somos provocados constantemente, o sea, vivimos bombardeados. ¿Cómo poder? Y es parte de la pregunta, ¿cómo puede guardar limpio el camino un joven, la vida? Y cuando digo un joven, estamos hablando de todos nosotros. ¿Cómo podemos mantenernos puros, sanos, santos, en medio de una amenaza, de un bombardeo tan fuerte como es este mundo? Bueno, es la palabra, la Torá. La respuesta es la Torá. Pero una Torá no en la mesa, no guardada, ¿verdad? En la biblioteca, una Torá que se come, que se rumía, que se mastica, que se vuelve un proceso en nuestras vidas y que no es algo que alguien pueda hacer por el otro, es algo que usted tiene que hacer por sí mismo y yo por mí mismo. Que nos ayudemos unos a otros, bendito sea el Padre. Pero usted tiene que tomar la decisión como yo la debo tomar cada uno, a convertir esa palabra en ese pasto de cada día, ese alimento, para que pueda gestarse verdaderamente una fuerza, una condición para poder sobrevivir en este sistema de mundo tan perverso. ¿Cómo voy a guardarme limpio en medio de este mundo? Es guardando la palabra, es aprendiendo la palabra, es estudiando la palabra, es escudriñando la palabra, amando la palabra.
como ese árbol de vida, como siempre lo expresamos en cada Shabbat. Árbol de vida. Un árbol de vida que el Padre está fortaleciendo cada día. Bien que la respuesta no se trata de una simple memorización o solo una regla de conducta, sino que es un llamado a un estilo de vida que tiene que ver con un atesorar, con toda responsabilidad y con toda perseverancia. Atesorar. Cuando algo se atesora, de dos aspectos importantes. ¿Dónde lo voy a atesorar? ¿Dónde está el cofre donde lo voy a guardar? ¿Y dónde voy a guardar el cofre? ¿Ok? Para llevarlo a una aplicación normal, física, natural. Si yo tengo, ¿qué puede hacer? Un billetico de 100, que de repente a veces tenemos la oportunidad de tener un billete de 100 de esos verdes. ¿Y dónde lo guardo, verdad? ¿Dónde lo pongo? ¿Ok? ¿Y dónde pongo donde yo lo puse? Si lo puse en un cuaderno, si lo puse en un libro X, ¿dónde voy a tener ese libro? Hoy recuerdo el maestro de maestros que me enseñó a mí el camino del Señor en las primeras de cambio. Mi respeto a mi hermano Miguel Carlos, un abogado puertorriqueño maravilloso que no lo volví a ver, no sé, todavía no sé cómo lo consigo en la red porque no lo veo por ahí. Pero bueno, él decía, él era puertorriqueño, pero vivía allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y él cargaba algo y no sé qué era, o sea, yo ahorita no recuerdo, pero eran papeles muy de ellos, de familia, ¿verdad? No sé si eran de los padres o algo así. Y tenían eso, era un cajón, lo que se llama un baúl, no sé si aquí recuerdan, no recuerda nadie que era un baúl, ¿verdad? Es una maleta que era, recuerdo que la maleta era, que es así como de madera, pero tiene esquineros de metal, una cuestión así protegida, ¿verdad? Y él dice que ahí tenía algo muy importante, dice él, no sé qué, exactamente, no recuerdo ahorita, pero él la tenía en la sala, no tenía guardado nada por allá, era en la sala, ahí, como dice, como una mesita de entre los muebles, ¿verdad? Entonces, bueno, era como contradictorio a lo normal, que sería si es algo muy valioso, vete, lo tengo lo más escondido, más guardado posible. Entonces, pero de eso se trata esto de guardar, de apreciar, de valorar, de atesorar, ¿verdad? Es algo que más que por lo físico va por dentro de nosotros. Que permitamos eso, porque si no va adentro la Torá para nosotros, amados, no hay cómo exponerla o cómo evidenciarla. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante, como dijo el profeta, o el padre al profeta, le dijo, cómete el rollo, come, mastica la palabra, internaliza, para que puedas tener entonces recursos para exteriorizar. ¿Ok? Más o menos es la palabra. Entonces, la responsabilidad, ¿verdad?, de que eso persevere en nosotros, la escudriñar la palabra de Dios, la palabra del Señor. La expresión limpiar, que viene de la palabra sacat, ser inocente o ser puro, tiene que ver con una vigilancia constante para preservar y proteger aquello que consideramos un tesoro de vida. Entonces, fíjense cómo se involucra todo el ser nuestro, esa condición de lo que es el ser, el neshamat, involucrado para poder tomar el efecto que tiene la Torah en nuestras vidas. Si he hecho lo que debo hacer para que se traduzca realmente una Torah, un árbol de vida en nuestras vidas. Entonces, tiene que ver con una entrega, con esa dedicación de cada uno de nosotros. Y es lo que es atesorarla, el atesorarla. Cuando utilizamos la palabra atesorar, nos llama a procurar una especie de cofre, pero también un lugar especial que ha de ser muy adentro de nuestro ser, que tiene que ver con el neshama, no con el intelecto nada más. Va más allá, amado, de lo físico, va más allá de lo secular. Tiene que ver con nuestro interior, con nuestro ser. Y por eso es que entonces habla el Señor de una transformación en nosotros, de un estilo de vida manifestando con ello la Torah que llevamos por dentro, que hemos permitido que nutra nuestras vidas. ¿Ok? Enséñanos tus estatutos. No se trata de una simple lección intelectual, sino de un llamado a transformación de nuestros hábitos que no nos ayudan a crecer y de alguna manera pues se transforman en un estilo de vida a una obediencia radical y nosotros mismos tenemos que hacerlo eso. Cuando hablamos radical, y lo hablaba el Morel en la mañana, tiene que haber esfuerzo, amados. Tiene que haber arreglos. Luchar contra aquello que no me gusta, con aquello que no quiero, con aquello que no tengo ganas. La mañana, ¿quién se para
como dice así, con una sonrisa de oro en la mañana. Y eso lo hemos esperado varias veces. Nadie, todo el mundo tenemos la cara arrugada. Que de la cama vamos ¿para dónde? Para el baño. A botar lo que sobra, como dice, y a echarnos agua en la cara. Porque si no, no se nos quita la cara de amargados. Mejoramos, pero tenemos que hacer un esfuerzo, amados. Hay unos más que otros. Hay unos que estamos más adoloridos, bueno, entonces luchamos un poquito más. Yo a veces tengo que empezar a hacer un ejercicio para poderme levantar después, pero hago un esfuerzo, haces un esfuerzo, hacemos un esfuerzo y debemos hacerlo. De lo contrario, hermano, si es fácil, no funciona. No es agrada. Si yo no me paro y nomás que prendo el teléfono, hermano, conversa con el Señor a ver y permita que el Señor le oriente. Si así está bien, pregúntele al Señor, si fuera así el caso. Entonces, amerita un esfuerzo, amado. Hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque la carne, los hábitos, la condición humana, hermano, está en contrario a eso. ¿Ok? Estar pendiente a las 7:30 para los muros, pues si es la cena, si es el descanso, si me eché una siesta, eso es esfuerzo que tenemos que hacer. Porque estamos seguros, amado, que si usted trabajara a esa hora usted va para el trabajo. Se va a preparar para ir al trabajo. Porque la guardia la tiene a las 8. Y a las 7:30 usted tiene que estar listo para salir. Así lo haría usted, lo haría yo y cualquiera lo hace. ¿Por qué para el Señor no? ¿Por qué tanto descuido? ¿Por qué negligencia? ¿Por qué no apasionarnos? Entonces tiene que ver con eso, amado. Y recuerda lo que dijo el Mesías, si no somos fieles en lo poco, porque verdaderamente todo lo que hacemos, por mucho que sea, hermano, representa un poquito de toda la magnitud que es el hacer para el Señor. Entonces, todos esos son elementos, amados, que nos ayudan a reflexionar, a darnos cuenta verdaderamente que la Torah no es un juego, es un árbol de vida verdaderamente. Es la palabra viva y de vida para nuestra relación con el Padre y poder también soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y poder conformar el reino. Porque si nosotros no hacemos las paces aquí, hermanos, si nosotros no la llevamos bien acá, amados, aquí no hay dos reinos, hay uno solo. Entonces, imagínense cómo está complicada la cosa, que la hacemos complicada. Porque en lo sencillo no queremos, pero sí pretendemos lo grande, lo maravilloso. Pero hay que pasar por la puerta angosta primero, hay que inclinarse porque la puerta es pequeña, hay que arrodillarse, hay que bajar, hay que humillarse. Porque así es la Torah, esa es la fórmula. El más sabio en la Torah es el más humilde. Y a eso estamos llamados nosotros, hermano. Si no llegamos al grado máximo, hermano, vamos a marcar la marca mínima por lo menos, pero no dejemos de hacer lo que debemos hacer, lo que el Padre demanda a través de su palabra santa. ¿Ok? Deleite, demanda esfuerzo y ahora viene el deleite, la otra palabra que está ahí que leímos en esa porción. Está dicho que el deleite, el verdadero deleite en la palabra está muy por encima de todas las riquezas. No hay nada que se pueda comparar al deleite que es en la palabra. La perspectiva hebrea, que es la nuestra, ya que es el fundamento de nuestra fe, y es el corazón. La perspectiva enseña que el corazón es el centro de nuestra voluntad, es el centro de nuestras emociones y es también el centro de nuestros intelectos. Por tanto, la palabra no solo se memoriza en la mente, sino que se abre y se arraiga o se debe arraigar en el corazón. Allá dijo la hermana, arraigar. Eso es lo que debe ser la Torah en nosotros, que se arraigue en nosotros, pero no es, amado, sin hacer nada, es haciendo. Porque se trata de hábitos, se trata de transformación. ¿Ok? Sino que se arraigue, que debe arraigarse en el corazón. Y por eso, ¿cuál es lo que hacemos cuando tocamos la Torah? Mente, boca y corazón. Que se arraigue ahí. No es solo. Fíjense que lo que hacemos, amado, es importante meditarlo. ¿Ok? Porque no lo estamos haciendo por hacerlo, ni para que salgamos en la foto, para que salgan y para que vean. Es que funciona así. Y conciencia debemos tener y alimentar cada día de que esa Torah está en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso sea verdad? Tenemos que abrirla, tenemos que escudriñarla, tenemos que hacer esfuerzos, arreglos, horarios, agenda, para que eso se convierta en verdad. Porque usted puede venir aquí la eternidad inclusive haciendo esto y no es eso lo que va a traer consigo el resultado.
es la dedicación que usted tiene y yo día a día, con los elementos y recursos que el Padre nos da para cada día. Cada cosa en su tiempo y en su lugar. El Mesías dijo, enseñándonos a orar, dijo, danos del pan nuestro de cada día. No dijo el de mañana, ni el del próximo mes, ni el próximo año, el de hoy. El Señor nos da un pan espiritual para cada día. Uno para el miércoles, otro para el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Cada día, amado. Tenemos que entonces aprovechar el de cada día porque el de hoy es hoy y el de mañana es el de mañana. Entonces, por eso, cuando nos descuidamos en una hora, en un día, bueno, estamos, como dicen por ahí, orinando fuera de pote. Estamos abriendo una ventana, abriendo una puerta, abriendo un hueco. O permitiendo que se vayan cosas más grandes. Porque, como dije y lo he dicho en otras oportunidades, no pasa nada, amado. Y nadie se va a morir ni va a ser condenado por eso exactamente. Pero eso lleva a lo otro. Al descuido, a la distracción y a no darle importancia. Y lo que yo hago lo estoy enseñando a otros, más cuando somos familia, grupos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Desde lo más agrandecito tenemos que marcar el ejemplo. Pero cada uno, hermano, de los que conformamos una familia, en nuestra cailá debemos estar conscientes de que tenemos una responsabilidad como individuo y como familia. Y alguien, verdaderamente, cada uno debe estar dispuesto a dar la cara por la familia, primeramente, ¿verdad? Por la familia espiritual, por el equipo, por la fortaleza, por ese aporte que necesitamos dar y que huela bien al Padre. Pues aquí no vamos a, como dice, como decíamos anteriormente, la semana pasada, a engañarnos y a engañar a nadie. Tenemos que sincerarnos con el Señor. Y entonces de ahí vienen todos estos recursos y elementos que tienen que ver con lo que es qué hacer con la Torá. ¿Ok? Entonces, nuestras decisiones serán mejoradas en gran manera en la medida que la Torá o hagamos lo propio con la Torá. Como conclusión, en el contexto de esta palabra, ¿qué hacer con la Torá? Estamos claros que el verdadero resultado y favorable en contra del pecado no llega por un esfuerzo humano y casual, sino por aferrarnos a la Torá como ese tesoro más seguro y con toda la garantía y el respaldo de nuestro Padre Celestial. Ahí está la fórmula, que no es ningún secreto, es una fórmula más vale. No vemos en el Padre secreto para hacer cosas. El Señor da fórmulas, ¿ok? Que muchas veces lo tildamos como secreto, pero no. Ya el Señor reveló lo que necesitamos y lo secreto se queda con el Padre, ¿ok? Y aquello que el Padre quiere revelar, bueno, bien lo hace. Pero tenemos ya suficientes fórmulas sencillas, amado, que tiene que ver con el día a día de usted y de mí como creyente y como hijo de esta gran familia. Cada uno de nosotros necesitamos que el Padre nos muestre el camino hacia una vida de reino, para que haya una verdadera felicidad y por ello el llamado a alinearnos a los perfectos de camino, como también el cántico nos enseña, los perfectos de camino. Entonces el Señor lo hace, amado. Ya lo que sigue y lo que falta está en nosotros. La falta de felicidad, dice, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra naturaleza y con el pecado. Si no somos felices, si no estamos satisfechos, hay un problema de pecado, ¿ok? Y dice que el pecado nuestro tiene que ver con que no estamos atesorando la Torá. No estamos dándole uso verdaderamente a la Torá, a la palabra de Adonai. Total que, dos cosas, hermano. Tenemos la llave en la mano para abrir los tesoros del Señor, que es la Torá. Y otra manera de decirlo, tenemos un cheque en blanco que el Señor nos firmó. Usted y yo le ponemos la cantidad, cuánto queremos, qué queremos y cuándo queremos. Total que está muy en nosotros, amados, la oportunidad de aprovechar y de nutrirnos con la riqueza de la Torá Santa de Adonai. ¿Qué hacer con la Torá, amado? Ponerla en nuestro corazón, internalizarla, para que de esa manera, amado, verdaderamente se cumpla el propósito del Padre. Y que en ese propósito, verdaderamente, usted y yo seamos bendecidos, seamos prosperados y seamos realmente llamados a esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que tiene que ver con una buena relación con nuestro Padre Celestial y con los unos a los otros. Independientemente si de allá para acá la relación no funciona. Pero de parte de usted, como dice, libre
de lo que es verdaderamente todo aquello que pueda restar, minimizar el gozo y la satisfacción de ser un servidor o una servidora, un hijo o una hija de nuestro Padre Celestial, avalado por la palabra santa de Adonai. Amén. Muy bien, amados. ¿Qué vamos a hacer con la Torah entonces? Obedecerla. Y obedecerla entonces implica todo lo demás que hablamos y que inclusive no hemos hablado, pero que está ahí también. ¿Ok? Entonces, aprendamos, amados, o procuremos escudriñar un poquito más. Estos salmos son maravillosos, pero cuando usted se mete adentro y encuentra entonces cada palabra, no es una emoción del salmista y que no escribió otra cosa, escribió eso porque, bueno, era la emoción que tenía. No, tiene un fundamento y más aún en la cultura hebrea, es una palabra, un lenguaje maravilloso, una lengua rica, rica, verdaderamente, en la profundidad y sencillo también, que es la meditación, la palabra, la revelación de nuestro Padre Celestial para nosotros. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos? Dice, hermano. Diga, hermano. Adelante. Yo como aporte quería traerles a ustedes así como un ejemplo que yo les di a las niñas de eso, de qué hacer con la Torá. Nosotros decimos que la Torá es nuestro manual de vida. Entonces, por ejemplo, nosotros compramos un televisor, una corneta y hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces yo les digo que eso trae un manual. Entonces, usando ese ejemplo del manual del electrodoméstico, nosotros fuimos creados por el Eterno y para nosotros saber cómo conducirnos tenemos un manual que es la Torá y ahí es donde vamos a ver cómo me tengo que comportar en X situación, qué debo comer, qué debo decir, cómo debo actuar en mi vida. A veces nosotros, yo creo que es así, que nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, que a veces es necedad, pero aún así cuando fallamos, ¿cómo arreglo yo eso? ¿Cómo puedo yo? Tengo que ir al manual. Y así, lo que es la Teshuvá, lo que es buscar del Señor, ilustrárselo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no conozco mis capacidades, mis dones, mi potencial. Porque yo les digo, como dicen los sabios, pues el mundo no estaba completo porque le hacíamos falta a cada uno de nosotros que tiene un propósito particular. ¿Y cómo sé yo cuál es mi propósito? En la palabra y el Señor me va a ir guiando. Entonces la Torah es para vivirla. ¿Cómo voy a vivir yo mi vida? Como dice la palabra. ¿Para qué? Como dice la palabra, para que me vaya bien. Para que tengamos vida eterna tenemos que creer en Yehoshua y vivir y andar como él anduvo, porque si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Amén. Y hay una cita, pónemela. En Primera de Pedro, ¿no? Que siempre le digo a las niñas que no nos cansemos de estudiar porque siempre hacemos nuestro altar en la casa, ¿no? Y siempre traemos algún tema. Entonces yo les digo, ¿por qué lo hacemos? Porque es como un discipulado, porque nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Entonces, Primera de Pedro 3, del versículo 14 al 16 dice: pero aún si sufren por hacer lo correcto, Elohim va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Mashiach como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Mashiach. Amén. El respaldo del Señor. Y eso es valioso, amado. O sea, esa palabra está bien clara, amado. Hay cosas que nosotros, los perjuicios, no nos ayudan a actuar o a hacer las cosas porque tenemos un perjuicio. Pero cuando tenemos claro la palabra, bueno, entonces minimizamos esos perjuicios y hacemos lo que hay que hacer, independientemente de lo que pueda ser del otro lado la reacción, ¿ok? Pero la confianza, la esperanza, ¿cómo dice? La convicción del Señor por la palabra, no por la emoción nuestra humana, nos trae consigo el respaldo del Padre. El Padre se encarga de aquello que nosotros a veces pudiéramos pensar que es una reguera o el otro pudiera pensar que es una reguera. No, el Padre acomoda las cosas, respaldando su palabra siempre, ¿ok? Diga, hermanita. Gracias, Shalom. mi hermana, bella, preciosa. Shalom para los que estamos presentes y para los que están detrás de las cámaras. Hoy me gocé mucho la explicación, o sea, le doy las gracias al Padre Eterno por mis hijas y mis hijos, ¿no? Pendiente
de lo que es el crecimiento de estos tesoros que el Padre nos ha dado. Y mucho más, como les digo yo a ellos, su testimonio para que ellos puedan, de verdad, mis nietas, ¿verdad? Y mi nieto, crecer en los asuntos del Padre. Hoy mi hija Cirel tuvo, bueno, una lucha con el Con el popular compadre. Papacho. Ya Papacho cumplió 3 añitos. Ajá. Y bueno, y mi hija Cirel le dice, bueno, Jonathan, ya tienes 3 añitos y ya estás pasando de una etapa para otra. Tienes que crecer en todo, en tamaño y bueno, y aprender cada día más. Y hoy en la mañana fue una dedicación exclusiva a que él no quiere andar caminando por toda la Keilah. Y no solamente es que quiere caminar, sino que arrastra a todos con él. Entonces, hablábamos de esto, lo importante de lo que es atesorar la palabra del Padre, ¿verdad? Y le decía que en ese momento la nena cargaba a Jonathan. Y yo le decía a Jonathan, si tú mueves a la nena o a otra hermana para que ande contigo, que te lleven al patio, entonces no se va a cumplir el propósito. Venimos a escuchar, venimos a aprender de la palabra. Entonces tú estás participando, pero en una forma negativa, porque ellos no están escuchando. Tú los cargas entonces distraídos. Y bueno, él nos entiende, pero al ratico otra vez, la nena, que alguien más lo agarre y lo vuelvan a sacar. Y encontré a Cirel casi de rodillas en el piso, hablando con él en la cocina, otra vez explicándole. Pero qué bello es eso, ¿verdad? Que desde pequeño, hablarle. Desde pequeño, hablarle y hacerles ver lo importante que es cuando tú vienes acá a la Keilah. ¿A qué vienes? Y yo le decía, si tú juegas con el que estás al lado o le hablas al que está al lado, lo distraes. Yo digo, papacho, tú no puedes andar. Tú te tienes que sentar tranquilo porque entonces el que vino acá viene con un propósito y así debe ser. Aprender, escuchar, porque si no escucha y no está atento y lo que anda es caminando, vino a perder su tiempo. Eso, Porque lo vino o que esté con el celular allí, bueno, WhatsApp, todas esas cosas, lo que viene es a perder su tiempo. Entonces dice, a veces también dice celular. Yo digo, sí, no puedes agarrar el celular. Entonces esta mañana quería que le pusiéramos unos muñequitos, algo para distraerlo. Total que es una lucha, pero es así. Nuestra vida debe ir creciendo, pero en función de lo que nosotros estamos, ¿verdad?, haciendo. Sí. Si estamos asumiendo, Baruch Hashem. Bueno. Si venimos a perder aquí el tiempo, tristeza, seguimos orando. Y sabe que mi hermano, yo cuando llego a la mesuzá, que la tengo en la sala, la tengo en el cuarto, yo le digo al Señor cuando toco, ¿no? Yo le digo, Señor, que tu palabra no solamente esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón, sino en el de mi mamá. Y le empiezo a nombrar a cada uno y a todos acá de la Keilah. Así que bueno, eso es hermoso. Amén, sí. Es hermoso. Bueno, fíjese, hablando de Jonathan, ¿verdad? Él no está entendiendo nada, ¿me entiende? Pero eso no quiere decir que no hay que decirlo. O sea, el Señor hace lo que nosotros no podemos hacer. Es así. Porque Él, usted le dice y al ratico Él se lo olvida, pero hay que volverle a decir. Ahora, Él no se va a quedar pequeñito. Eso pasa en poco tiempo Eso es así. y Él va a ser uno de los que va a estar entonces luchando con ¿cómo Bueno. se llama? ¿Cómo se llama? Adán y qué? ¿Cómo que se llama el rollito? ¿Ah? El bebé, con rollito. Yo le digo rollito porque es de Roger. Mi hermano, pero bueno, eso es ahora cuando él hizo la oración de la cuenta del hombre. Ajá. ¿Quién lo enseñó a él? Él escuchar a sus padres, Sí. escuchar cada vez que nos reunimos. Eso es lo que va formando. Eso es lo que ellos van Sí. escuchando y va aprendiendo. Para mí eso fue, por eso yo dije, no, esto no se puede quedar aquí en casa. Esto hay que hacerlo también, que lo haga. Y lo hace con tanto gozo. Pero ¿por qué lo hace? Porque tiene allí, ¿verdad?, unos padres que están también Sí, todos los días en hay un esto. equipo que trabaja. Hay un equipo. Cumple la responsabilidad y bueno, y los resultados van a venir porque el Señor está respaldando todo eso. ¿Ok? Ok, quiero leer para finalizar. Iba a decir algo allá. Bueno, diga pues. Adelante. No, de una vez porque ya voy a cerrar aquí. Traer el... ¿Ok? No importa, sin cámara. No, para que se vea en la cámara ahorita. Shalom, Shalom, hija. les quería mostrar una actividad que hicimos de la parasha de Barín. Nosotras Mire para allá. Es para todo. nos
nos gusta hacer la actividad y siempre esperamos que llegue la otra para hacer otra. Otra ley. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice arriba? Aquí hicimos un librito del viaje por el desierto Y cuando se mueve, y cuando se mueve salen las hojitas. y cada una va relatando del trayecto, de todo el La transitar. parada, algo así. Ahorita nos ponemos rapidito ya. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros. Deuteronomio 1:31. Amén. Ahora vamos rápido para que mira, un momentito porque se vea. Poner la segunda. Ajá, muéstrala ya. Ábrala, ábrala. Muy bien. Otro. Y aquí también, a ver. Canal Hazak Bemats. Y esta fue la idea de Anadira y la hicieron ella. Qué bendición, ¿ah? Solo que Anadira está dormida, chicos. Pero bueno, le felicitamos. Muy bien. Bueno, son aspectos ya maravillosos que van nutriendo, ¿ok? Estamos ahorita en 2026, mírese 10 años más. Y bueno, ¿hasta dónde va a llegar todo esto en la medida que el Padre nos siga dando vida y respaldando todo esto? Porque de hecho todo lo que es el Señor lo va a respaldar, ¿ok? Por eso entonces, como dice 1 Corintios 15:58, que dice ¿qué? 15:58. El trabajo del Señor no es en vano. A su tiempo segaremos, dice también, si no desmayamos. Total que es perseverancia, ¿verdad? Termino esta palabra con lo que terminó ayer, la construcción de muro, ¿verdad? La bendita Torá, vivificada por el Espíritu de Adonai, tiene un poder transformador de vidas. Nos alinea con el diseño del cielo, nos aparta para su servicio y nos madura o nos llena de madurez. Vamos a alejar un poco más la palabra de... Ella es el mapa del reino y el Mesías Yehoshua es el camino trazado. Hoy celebramos Shavuot, no como un evento del pasado histórico, sino como una realidad presente en nuestro espíritu. El fuego que descendió en el Sinaí y el fuego que descendió a los discípulos en Jerusalén es el mismo fuego que hoy sella nuestras almas para darnos identidad, para darnos poder y para darnos fidelidad. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias por darnos tu Torá y por señalar a nosotros, por señalarla en nosotros a través del Ruach HaKodesh. Nos comprometemos a vivir bajo tu santa instrucción y a reflejar la luz del Mashiach en nuestro paso y en cada paso. Amén y amén. Dice también la última cita, porque según Romanos 7:22, 8 y 1:12 dice, porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Adonai. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yehoshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en el Mesías Yehoshua me ha librado, o de vida en el Mesías Yehoshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y decimos amén. Bueno, amados, ¿qué vamos a hacer con la Torá? Obedecerla, hermano. Y desglosa el obedecerlo y nos vamos a dar cuenta que tenemos una riqueza maravillosa ahí, ¿ok? Bueno, lo que podamos ponernos en pie, vamos a estar orando. Sí, llegó la luz y no me he dado cuenta, pero bueno, no es culpa de ustedes tampoco. A ti, Padre, una vez más, te damos muchísimas gracias por tu Torá santa, Señor. Y más aún, Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos en armonía y de poder, Padre Santo, desglosar, armonizarnos con tu palabra y tener, Padre, la misma opción todos, maravillosa, poderosa y práctica, Señor. ¿Y qué tiene que ver con nuestros pasos que demos en ese camino de verdad, en ese camino de luz, en ese camino de obediencia y santidad? Y de alguna manera, pues haciendo meros esfuerzos, Señor,
pero haciéndolo con fe, con confianza y con la mejor disposición para que tu nombre sea glorificado y que seamos verdaderamente nutridos, embriagados por tu palabra santa y podamos internalizar tu palabra, Señor, aferrarnos a ella y con ello pues evidenciar, Padre, con vidas comprometidas, vidas sanas, vidas santas, que somos tus hijos y que amamos tu Torah, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, damos a ti y seguimos encomendándonos a ti y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado Yoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Vamos pues a rumiar la palabra, hermano, masticar esa palabra. Amén. Muy bien. Total que todo estaba completo y ahora está mucho mejor. Tenemos electricidad y ya viene la lluvia también.